Hola amigos del mundo, este es el Dr. Tío para el canal de Noticias Proféticas. Hoy quiero hablar del regreso de Jesucristo, el trono de David y la piedra del destino, que también es conocida como la piedra de Escón. Si estudiamos el capítulo 3 de Lucas, nos damos de cuenta de que Jesucristo perteneció al linaje de David. Y bueno, Jesucristo es descendiente físico de David, pero la pregunta es, ¿va a obtener él el trono de David? Leamos escrituras de eso acerca en el Antiguo Testamento. Comenzaremos leyendo 1 de Reyes capítulo 2, verso 45. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme permanentemente delante del Eterno. Bueno, aquí ya sabemos que este trono va a ser establecido por siempre. Ahora leamos Jeremías capítulo 22, verso 2. Y did, oye palabra del Eterno, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Lo que quiero notar aquí es que una persona no tiene que ser David para poder sentarse en ese trono. Ahora leeremos Jeremías 33, versos 17 al 18. Porque así ha dicho el Eterno, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda la ofrenda, y que haga sacrificios todos los días. Ahora, aquí vemos una profecía acerca del trono de David y también de los levitas. Y muchas personas van a decir, pero bueno, los levitas ya no están más. Y sí es cierto, cuando Jesucristo vino, Él dijo que no había necesidad de sacrificios. Y por lo tanto no hay necesidad de estos sacerdotes. Tal como lo dice el libro de Hebreos. Pero todavía hay levitas viviendo hoy en día. De la misma manera, hay descendientes de David que siempre se han sentado en el trono hasta hoy en día. Hombre, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Jesucristo? Bueno, para responder esa pregunta, vamos a comenzar a leer Isaías 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Bueno, entonces aquí tenemos una profecía mesiánica que tendremos presente mientras que leamos Jeremías 23, 5 al 6. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán el Eterno, justicia nuestra. Que vemos aquí, bueno, que es claro que Jesucristo se va a sentar en el trono de David, eso no queda duda. Ahora leamos Samuel, donde encontraremos unos pasajes bíblicos que conectan a Jesucristo con el trono de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora el verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En la iglesia de Dios se enseña que Jesucristo viene a tomar el trono de David. Y esta no es una idea nueva que fue inventada en los últimos 200 años como muchos críticos argumentan. Yo he encontrado evidencia histórica escrita de grupos en Transilvania que tenían creencias de la Iglesia de Dios y que enseñaban la idea de que cuando Jesucristo regrese, Él va a retomar el trono de David. Ahora me gustaría leerles algo del siglo XIX donde conectan los reyes de Judá con las personas o los reinos en las Islas Británicas. Hemos visto documentos de profecía donde fuertemente afirma que el profeta Jeremías murió en Irlanda y él terminó allí por consecuencia de las migraciones de los hijos de Efraín. Y un hecho que no se puede discutir es que los irlandeses y los fenicios tuvieron contacto a través de España.
Estos israelitas que estaban migrando, de acuerdo a la tradición, cargaron con ellos la piedra de Jacob, también conocida como Lefel o piedra de destino. Y es que esta piedra les aseguraba a ellos la monarquía perpetua, por eso es que esta gente la cargaban con ellos. Y esta piedra fue prestada para coronar el primer rey escocés en Escocia. Bueno, esta leyenda es muy interesante porque conecta a Efraín con las Islas Británicas y a Jeremías también con las Islas Británicas, que es algo que enseñamos en la iglesia. En Jeremías 43, versos 1 al 6 y 41, verso 10, encontramos la expresión de que Jeremías estaba con las hijas del rey. Y si Jeremías se hubiese llevado una de estas hijas con él, esto ayudaría a cumplir la profecía. Leamos de lo que estamos hablando. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, o sea, la habilidad de tener el reino. Y Primera de Reyes capítulo 9, verso 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Bueno, el problema es que el reino de David terminó cientos de años antes de que Jesucristo regresara. Y muchos dicen, bueno, es que Jesucristo, él tomó el reino. Pero ahí hay un problema porque alrededor del año 586 antes de Cristo, los reyes pararon de gobernar Judea. Pero las hijas del rey estaban vivas y creemos que ellos terminaron en Inglaterra y ellos formaron un linaje que inclusive hoy en día la que está sentada en el trono es la reina Elizabeth. Y sí, es una mujer la que está en el trono, pero lo importante es que hay alguien en el trono. Y muchas personas van a decir, bueno, esto es Bolonio, o sea, qué bobada. Es más, en Inglaterra nadie cree esto. Nadie cree esto. Bueno, curiosamente, un duque de York, que mucho más adelante fue nombrado el rey Jorge VI de Inglaterra, en el año 1922 escribió concerniente al asunto de que los ingleses eran los israelitas. Fue una idea que él aceptó basado en documentos que él obtuvo. Esta idea de que los reyes de Inglaterra son los descendientes de David es algo que inclusive ese rey enseñó. Ahora, me gustaría leerles un pedazo de un documento que se utilizó en la coronación del rey Etelredo II en el siglo X. Me he tomado la libertad de adicionarle los versículos bíblicos ya que ellos no estaban en el documento. Aquí él será ungido con aceite, y este himno será cantado. Y Sadoc el sacerdote y Natán el profeta ungieron Salomón rey en Sión, y acercándosele, ellos le dijeron, que el rey viva por siempre. El cetro se le dará a él, y la vara se le dará a él. Y el quien es la llave de David, y el cetro de la casa de Israel, quien abre y nadie puede cerrar, y quien cierra y nadie puede abrir, sea el que te ayude. Bueno, quiero resaltar que en el antiguo Israel, en el día de coronación, los reyes eran ungidos con aceite y el cetro, bíblicamente, siempre es reconocido como el reino de Dios, más claramente como la autoridad del rey. Y bueno, tenemos esta prueba histórica que en las Islas Británicas, en la coronación se hacía esta práctica. Pero bueno, en este video vamos a hablar de esa piedra de destino. En el año 1955 le hicieron una pregunta a la Iglesia de Dios en aquel entonces. Y la pregunta dice, ¿por qué la piedra que está debajo del trono real en Westminster Abbey se le llama la piedra de almohada de Jacob? Bueno, quiero clarificar que la piedra en este momento no se encuentra en Westminster Abbey, Londres, porque los escoceses la pidieron y en 1996 fue transferida a Escocia, con la condición que ellos la van a regresar cuando la siguiente coronación va a tomar lugar. Y bueno, ellos creen que la piedra es muy antigua. Ahora, ¿qué enseñaba la Iglesia de Dios en los años 50 acerca de esta piedra? Enseñaban que
Expertos arqueólogos de Escocia afirmaban que la piedra no era original de Escocia y que la piedra venía del este y que llegó a través o por España y que la trajo un hombre de cabello blanco, quien era un profeta y que con él también traía una hija de un rey del este, que ésta fue casada con un rey escocés y que además de haber traído la piedra, pero a través de ella también se estableció una dinastía que continúa hasta Elizabeth II, que todavía está en poder. Por centenarios, los reyes escoceses han sido coronados encima de esta piedra. Y la creencia es que esta es la piedra que Jacob utilizó como almohada. Vamos a leer Génesis, capítulo 28, versos 10 al 12. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y Jacob tuvo unos sueños sobre esta piedra. Ahora continuemos en el verso 20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Y en esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, es claro, Jacob le pidió a Dios que lo ayudara y estableció esa piedra como una señal donde hizo un pacto con Dios. Ahora leeremos Génesis 49-24, donde hay una profecía y se habla de una roca. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos fuertes de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí vemos una conexión entre Dios y una roca. Bueno, también quiero sacar a reducir que en los años 50 la Iglesia de Dios enseñaba que Israel, cuando estuvo en los 40 años en el desierto, ellos cargaron con ellos una roca. Y que esta roca, no una roca cualquiera, fue la que mucho más adelante se convirtió en la roca de coronación. Con eso en mente, leamos 2 de Reyes capítulo 11, empezando en el verso 1. Cuando Atalayas, madre de Josías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la casa real. Entonces esta mujer quería el trono para ella misma, y ella lo que hizo fue matar a todos los otros descendientes. Ahora el verso 2. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalías, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Entonces este descendiente llamado Joás no murió, y fue ocultado de Atalia para que no lo mataran. Ahora vamos a brincar al verso 12. Sacando luego Joida al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo al templo del Eterno, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a las costumbres, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó en voz en cuello, traición, traición. Bueno, obviamente a Atalía no le gustó esto, pero la creencia es que esta columna, de acuerdo, como dice aquí, se utilizaba para la coronación de reyes, en este caso el rey de Judá. Y la leyenda es que Jeremías se llevó esta piedra. Bueno, ahora vamos a leer Lucas capítulo 1 versos 32 al 33.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esto, bueno, obviamente está hablando de Jesucristo. Ahora, la iglesia en los años 50 enseñaba que por los últimos 2500 años, los reyes de Escocia, Irlanda y Inglaterra han sido descendientes de un linaje que viene de una hija del rey Hezekiah y que fue llevada a estos territorios por el profeta Jeremías, quien también llevó la piedra de coronación. Ahora, Jesucristo va a poner su trono encima de esta piedra. Bueno, nosotros en la iglesia no estamos 100% seguros que ese va a ser el caso. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo, cuando regrese, Él vendrá como un rey y va a tomar el trono. Leamos Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y bueno, es claro, Jesucristo dice que Él se va a sentar en un trono de gloria. Ahora leamos Revelación 3:21. Y el que venciese, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, es definitivo que Jesucristo va a tener un trono y es posible que sí, Él va a utilizar esa piedra. Ahora, leamos Revelación 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerden, la profecía dice acerca del reino de David que es un reino que va a permanecer por siempre en siempre. Pero bueno, ahora continuemos con Revelación 19, versos 13 y 16. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Ahora el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si conectamos el verso 13 con lo que comienza en Juan 1, nos damos de cuenta de que está hablando de Jesucristo. Ahora, de que Él se siente o no sobre esa piedra, lo que sí es claro es que Él viene a tomar el reino de David. Ahora leamos algo que Pablo dijo en 1 de Tesalónicos capítulo 4 versos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, el punto es que para que se cumpla la profecía de que David siempre tendrá a alguien que se siente en el trono, alguien tendría que sobrevivir. El rey Hezekiah, que murió, él prácticamente fue el último rey en Judea. Bueno, sus hijas, de acuerdo a Jeremías 43:6, 41:10, las hijas de él sobrevivieron. Y tiene mucho sentido que una de estas hijas haya terminado en las Islas Británicas. Y de acuerdo a otras escrituras que no leí en este video, el linaje del reinado de la descendencia de David se ha mantenido hasta hoy en día. Sabemos que la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, es mi opinión que es necesario que esto se haya cumplido para poder ser fiel a la profecía. Y de esta manera no había un vacío o una falta de gobernante por los 500 años desde el rey Ezequías hasta que Jesucristo regresó, como muchos protestantes enseñan. Hay leyendas que apoyan esta idea, hay versos bíblicos que apoyan esta idea y ahora también tenemos prácticas que apoyan esa idea en cuestión de la coronación. Las prácticas de coronación no son 100% fideles a la escritura, pero la han hecho encima de una piedra
que tiene conexión e historia con los reyes del este, o sea, Judea. Pero como dije antes, bueno, no sabemos si Jesucristo va o no va a utilizar esa piedra, pero sí sabemos que cuando Él regrese, Él va a ser rey de reyes. Él va a tomar el trono, eso no queda duda. Así que alentémonos unos a los otros con estas palabras. Este fue el Dr. Tío para el canal de Noticias Proféticas.